Muy buenos días. Quiero bendecir a todas las personas que a través de este sonido puedan oírme, muy especialmente a los médicos, residentes, especialistas, enfermeras, personal administrativo, personal obrero que labora en nuestro hospital Jesús Angulo Rivas. Que el Señor pueda pasar su mano sanadora por cada uno de los pacientes que se encuentran en este momento visitando nuestro hospital de la ciudad de Anaco. También quiero bendecir a cada uno de los amigos emprendedores, los que tienen negocios cerca de las adyacencias de este hospital, nuestros amigos mototaxistas, en fin, a todo aquel que pueda oírme a través de este sonido. Que el Señor los bendiga, los guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Que la gracia de mi Señor Jesucristo repose sobre cada uno de ustedes y que la paz y el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda gobernar nuestros corazones. Para aquellos que no me conocen, soy el hermano Juan, me congrego en la Iglesia Cristiana Centro Misionero para las Naciones, la cual se encuentra liderizada primeramente por mi amado Señor Jesucristo y por mis amados pastores Dioseba Villán y Fidelina de Millán. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en el sector Francisco de Miranda, ya al final de la avenida Miranda de Anaco, entrando por la plaza Cerconán, específicamente en el callejón Páez. Aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a todos ustedes para que nos visiten sin ningún compromiso. Invitación que hago extensiva para cada uno de sus familiares. Además está decirle que nos bendicen con su presencia. En esta oportunidad, amado amigo, amada amiga, pido disculpas si a través de este sonido puedo causar algún malestar. Déjeme decirle que será dentro de poco tiempo. Mi intención no es causar malestar, sino compartir con aquellos que pueden oír la santa, bendita y eterna palabra de Dios. En esta mañana no he venido a hablar de religión, pues la religión no salva a nadie. Según los especialistas conocedores de la materia, en el mundo entero existen más de 4.200 religiones. Y a pesar de haber tantas religiones, aún así el hombre sigue empeñado en transitar por ese camino pecaminoso que lo lleva a la condenación. Es por eso que yo no vengo a predicar religión. En esta mañana, conforme al mandato que nos diera el Señor Jesús allá en la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, verso 9, el cual nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que pudiéramos predicar las virtudes de nuestro Señor. Por eso estoy aquí, para hablarles de mi Señor Jesucristo, aquel que muchos tienen en la boca, pero que lamentablemente son muy pocos los que los tienen aquí en el corazón. Es lamentable, pero es la triste realidad. En esta mañana, amado amigo, no vengo a contender, no vengo a discutir, y mucho menos ocasionar problemas o malestar. Simplemente vengo a compartir con ustedes la verdad de la Santa Escritura. Pues dice en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quizás muchos se preguntarán, ¿libres de qué? Libres del engaño de la religión. Porque la religión nos ha enseñado, amado amigo, amada amiga, a seguir doctrinas de hombre. Por eso mi Señor Jesús se atrevió a decir, allá en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 7, versos 6 al 9, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestras tradiciones. Es por eso que la religión nos ha alejado de Dios, muy lejos de acercarnos. Amado amigo, el único que puede darte vida eterna y salvación para tu alma se llama mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es de Él quien vengo a hablarle, que vengo a presentárselos. Él trae un regalo de lo más hermoso que alguien puede recibir, la vida eterna y la salvación de su alma. Pero depende de ti poder aceptar ese regalo, porque ya mi Señor hizo la parte que a Él le corresponde.
Ya Él vino a la tierra para que escupieran en Él, para que lo golpearan, para que lo masacraran con el látigo romano y finalmente lo crucificaran en ese madero, haciéndose maldición por todos nosotros. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. A Él no le importó, por amor a ti y amor a mí, hacerse maldición y dejarse colgar en ese madero, para darnos el regalo más hermoso que tú y yo podamos tener, la salvación y la vida eterna. Pero si tú no haces, amado amigo, la parte que te corresponde, Él no podrá obrar en tu vida. Mi Señor Jesús no podrá manifestar su gloria en tu vida y en la vida de tu familia. Sí, porque aunque la salvación es individual, Dios en su amor, en su gran misericordia la ha arropado con una hermosa promesa. Pues dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 31, tan solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando la palabra de Dios, la cual está en la Biblia, nos habla de tu casa, no se refiere a esa estructura física, amado amigo, amada amiga. No se refiere a esas cuatro paredes, no. Se refiere a tu familia, a tus seres queridos. Tenemos que creer en esa promesa. Es por eso que en Juan capítulo 3, verso 18, dice que el que cree no será condenado, pero aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es cuestión de creer, amado, no cuestión de religión. Y como dice Santiago, allá en su segunda, en el capítulo 2, verso 17, la fe sin obra es muerta. Tenemos que actuar conforme a la fe. Y si tú dices que crees en Dios, que tienes fe en Él, tienes que obrar como dicen las Escrituras. No basta con decir yo creo en Dios a mi manera, escuche bien, no es a tu manera. El Señor Jesús llegó a decir allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como dicen las Escrituras, no es a tu manera. No basta, y me disculpan la expresión, pero no basta con llenarnos la boca diciendo yo creo en Dios. Porque Santiago capítulo 2, verso 19 dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero todos sabemos que a pesar que los demonios creen en Dios y tiemblan delante de su presencia, ellos ya están condenados. Ellos ya están condenados, no que irán a condenación, sino que ya están condenados, a pesar de que creen en Dios. Y puedo ir más allá. Dice el libro de Job, en su capítulo 1, verso 6 en adelante, que un día se presentaron delante de Dios todos sus hijos, y entre ellos también vino el diablo, que el Señor reprenda. Y Dios al verlo le preguntó, ¿de dónde viene Satanás? Y él respondió, de recorrer la tierra y andar por ella. Hoy en esta mañana te traigo malas noticias, amigo, amiga. Satanás, el diablo, también cree en Dios. ¿Y saben por qué? Porque no solo lo ha visto, ha hablado con él, ha tenido una conversación cara a cara con el Dios eterno, el que hizo los cielos y la tierra. Pero todos sabemos que él ya está condenado. ¿Y sabes por qué Satanás y sus demonios, que el Señor reprenda, ya están condenados? Porque ellos nunca, nunca se van a arrepentir de su maldad. Ellos nunca van a aceptar a mi Señor Jesús, al Hijo de Dios, como su Señor y Salvador. Pero Dios en su amor y en su misericordia te ha dado a ti y a mí hoy, en esta mañana, la oportunidad de que puedas arrepentirte y aceptar a su Hijo amado, a mi Señor Jesús, y obtengas la salvación y la vida eterna. Es hoy, hermano, mañana puede ser demasiado tarde. Póngase a pensar cuántas personas estaban anoche hablando con su esposa, con sus hijos. Mañana voy al mercado, compro un pescadito, una verdura para que me hagas una sopa. Pero a medianoche le sobrevino un infarto al miocardio y un ACV
y lamentablemente ya no están con nosotros. Amado amigo, dice la palabra de Dios en la carta o epístola a los Romanos, en su capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Mucha gente piensa que cuando muere todo se acaba. Listo, vamos a tener que olvidarnos ya de todo porque ya murió, todo se acabó. Nada más lejos de la verdad, amigo, amiga. La muerte significa separación, no significa el fin de las cosas. Cuando usted va al libro de Eclesiastés, en su capítulo 12, verso 7, dice que cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra, al polvo donde se formó. Y que el espíritu va a Dios, que fue quien lo dio. ¿Y tu alma? ¿A dónde irá tu alma? Así que, amado amigo, hay una separación. Este cuerpo solo es un revestimiento temporal para que nosotros nos preparemos aquí en la tierra para que cuando mi Señor venga pueda llevarse a su iglesia. Este es un periodo donde nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios ha establecido, porque según el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 15, allí dice mi Señor Jesús: si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es si me amas. Dios no quiere que tú le sirvas por temor, no. Dios no quiere que tú le sirvas por lo que Él te puede dar, sino por lo que Él es, el Dios eterno, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios que es amor. Dios quiere que tener una relación personal contigo. Fíjense una cosa, cuando Dios allá en Génesis capítulo 1, verso 26, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo con la finalidad de tener una relación con Él por toda la eternidad. Pero el hombre en su desobediencia, por no hacerle caso a Dios, dice la Biblia que Dios lo sacó de ese paraíso allí donde lo había puesto. Imagínate, Dios no lo había puesto en cualquier lugar, lo puso en un paraíso, en un lugar hermoso. Pero el hombre con su desobediencia hizo que el Dios lo sacara de allí y viniera la separación, es decir, la muerte espiritual. Cuando Adán y Eva estaban allí en el paraíso, tenían una comunión permanente con el Dios eterno. Algo hermoso, escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Pero la desobediencia obligó a Dios a sacarlo aún que Dios tenía un propósito con el hombre de tener una relación permanente, una relación eterna. Pero por la desobediencia eso se rompió. Pero fíjate, nos volvimos enemigos de Dios porque le dimos cabida al pecado y por el pecado entró la muerte. Pero según la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, verso 10, dice que Dios nos reconcilió con Él mismo a través de la muerte de su Hijo. ¡Wow! ¿Qué gesto de amor más grande? El Padre Eterno no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que fuera maltratado, golpeado, escupido, vituperado y finalmente lo mataran en una cruz o madero. No hay gesto de amor más grande. Ese fue un plan perfecto que Dios creó para poder reconciliarte contigo y conmigo. Por eso te digo que depende más de ti y no de Él. Por eso te digo que tú tienes que hacer la parte que a ti te corresponde para que Dios pueda glorificarse en tu vida. Fíjate una cosa. Allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, no fue mi Señor Jesús quien tiró las redes al mar, no. Él le dijo a Pedro: tira las redes. Y fue Pedro y su hermano Andrés quien de manera obediente hicieron la parte que a ellos le correspondía. Y tiraron las redes al mar, y las redes se llenaron tanto de peces que por eso la llaman la pesca milagrosa. Tuvieron que llamar otras embarcaciones porque la donde estaba Pedro y Andrés, su hermano, se iba a hundir por el peso. Cuando vamos allá al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en las bodas de Caná, déjame decirte que no fue mi Señor Jesucristo quien llenó esas tinajas de piedra con el agua, no. Fueron los siervos. Fue
fueron los que servían a las mesas, quienes obedientemente hicieron la parte que a ellos les correspondía. Señor Jesús dijo: llenen esas tinajas de piedra con agua. Ellos fueron obedientes. Pero una vez llenas esas tinajas, fue cuando mi Señor Jesús se glorificó y convirtió el agua en vino. Si ellos no hubieran hecho la parte que les correspondía hacer, mi Señor Jesús no se hubiera glorificado en esa boda. Cuando usted va también al Evangelio de Juan, en el capítulo 9, ahí se narra la historia de un hombre que era ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron al Señor: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y mi Señor les respondió: ni él ni sus padres pecaron, porque esa enfermedad es para que Dios se glorifique en él. Y dice la Biblia que el Señor Jesús escupió en la tierra, hizo lodo y lo untó en los ojos del ciego. Y luego le dijo: ve y lávate en la fuente de Siloé. Este ciego de nacimiento fue obediente. Hizo la parte que a él le correspondía. Quizás con tropiezo, porque aún era ciego. Se dirigió a la fuente de Siloé con obediencia. Y cuando hizo la parte que a él le correspondía, lavarse sus ojos, el Señor le devolvió la vista. Por eso te digo, tienes que hacer la parte que a ti te corresponde. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, allá en la muerte de Lázaro, amigo de mi Señor Jesús, no fue mi Señor Jesús quien quitó la piedra del sepulcro de Lázaro. Fueron los familiares, amigos y conocidos que estaban allí presentes, dándole el pésame a María y a Marta, hermanas de Lázaro. El Señor Jesús dijo: quiten la piedra. Y enseguida Marta viene y dice: Señor, no, tiene 4 días de muerte, hiede. El Señor Jesús se volteó y le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y es allí donde radica el secreto, amado amiga. Tenemos que creer, tenemos que avivar esa fe. Y el Señor Jesús volvió a repetir y dijo: quiten la piedra. Y aquellas personas que estaban allí hicieron la parte que a ellos le correspondía, quitaron la piedra. Fue entonces cuando mi Señor Jesús, puesto en pie, dijo lo siguiente: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que me rodean, para que puedan creer que tú me enviaste. Lázaro, a ti te digo, sal fuera. Y Lázaro, dice la Escritura, que salió del sepulcro resucitado, con su cuerpo envuelto en vendas y en su cara un sudario. Todo esto ocurrió porque estas personas hicieron la parte que a ellos le correspondía. Por lo tanto, mi Señor Jesús pudo glorificarse. Y hoy en la mañana de este hermoso día, vengo a decirte, la parte que a ti te corresponde hacer para que Dios pueda glorificarse en tu vida. Dios te bendiga, mi hermano querido. Es arrepentirte y acercarte al Señor Jesús, aceptándolo como tu Señor y suficiente Salvador. Esa es la parte que a ti te toca. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es todo, amado, lo que usted necesita. Usted no necesita caminar de rodillas por kilómetros de kilómetros. Usted no necesita lacerar su cuerpo con un látigo. No, Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Y es tan fácil tener una relación con Dios a través de su Hijo. Por la epístola a los Romanos, allá en el capítulo 10, versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres aquí en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, amado amigo, que usted haga esa confesión. Es necesario que usted acepte que Jesucristo es el Señor de señores. Él es el único. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, dice la Biblia, aquellas que se ven y las que no se ven. Qué privilegio, amado amigo, que Dios te haya puesto como hijo. Qué privilegio más grande decir yo soy un hijo de Dios. Porque muchos dicen todos somos hijos de Dios.
Eso es mentira. Eso es una mentira del diablo, que el Señor reprenda. Según Génesis, capítulo 1, verso 26, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dice que nos creó, no que nos parió. Por lo tanto, Dios te bendiga, amado. Por lo tanto, Dios le bendiga, amado. Por lo tanto, no somos hijos, somos creación. Así como las plantas, así como los animalitos. Pero dice el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, escuche bien, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, se le dio la potestad de ser hijo de Dios. Si usted no ha creído, usted todavía no es un hijo de Dios. Simple y llanamente es una creación. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted está vivo por la misericordia de Dios. Bendito sea el Señor. Te alabamos, Padre eterno. Gracias por tu santa palabra, Dios eterno. Amado, Dios quiere tener una relación contigo, pero no solo aquí en esta tierra, sino por la eternidad. Porque como ya les digo, la muerte no es el fin de todo. La muerte significa en el griego original separación. Su cuerpo irá a tierra donde se formó, el espíritu va a Dios, pero tu alma irá a un juicio. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, verso 27, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Eso significa que no todo acaba con la muerte, va a haber un juicio. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, que es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo para recibir conforme a lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso quiere decir que usted y yo vamos a ser juzgados y vamos a recibir un galardón de vida eterna o la condenación por toda la eternidad. Eclesiastés 12:14 dice, Dios traerá juicio todas las cosas, juntamente con las encubiertas, sean buenas o sean malas. Escuche bien, justamente con las encubiertas, aquellas que usted hace por allí, donde nadie me ve. Pues déjame decirte, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo tanto a buenos como a malos. No hay nada que tú puedas ocultarle al Creador. Y vamos a ser juzgados por todas esas cosas. Por eso la Biblia nos dice que debemos de tener temor a Dios. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amado, esta vida es pasajera. Esta vida son apenas milésimas de segundo delante de los ojos de Dios. Por eso Él se acuerda de todo lo que tú y yo hacemos aquí. Pues dice en 2 de Pedro, si mal no recuerdo, capítulo 3, verso 8, que 1000 días del hombre, 1000 días, es como la noche de vigilia que ya pasó delante de Dios. ¡Wow! Así que no hay nada que tú y yo podamos ocultarle a Dios. Dice el Salmo 139:4, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí Jehová, ya tú la sabes toda. Amado, yo tengo que advertirte para que no tengas excusa delante de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 2 en adelante, y vi los muertos, grandes y pequeños, parados al frente del trono de Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuál es libro? El libro de las obras y el libro de la vida. Y dice la palabra en el versículo 15, aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad. Ese es el versículo más triste de la Biblia. Amado, usted no va a tener excusa. En este momento alrededor nuestro hay millones y millares de ángeles ministradores anotando en tu libro y en mi libro que hoy se te está predicando el Santo Evangelio. Y ese libro será abierto cuando llegues al juicio final. No vamos a tener excusa. Mi Señor Jesús llegó a decir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 22, si yo no hubiese venido, ninguno de ustedes tuviera pecado. Pero ahora nadie, escucha bien, nadie tiene excusa por su pecado. Amado, Cristo te ama. Cristo te da la oportunidad de tu vida hoy
Mañana puede ser demasiado tarde, bendito sea el Señor. Yo no predico el evangelio del terror, pero según las estadísticas, en el 2023, en la población mundial, estaba conformada por más de 8.200 millones de personas, mayor gentío. 8.200 millones de personas en el 2023 poblaban este mundo. Y ese mismo año, el 2023, en todo el mundo, murieron más de 67 millones de personas. Fíjate, para el 2024, el año pasado, esas estadísticas subieron. Hay más personas en el mundo, pero ¿saben qué? Murieron más de 70 personas. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tarde o temprano, tanto usted como yo, vamos a pertenecer, a esas estadísticas mundiales. Y no habrá más oportunidad, porque dice el libro de Eclesiastés en su capítulo 9, verso 4, aún hay esperanza mientras estemos aquí en la tierra de los vivos. Amado, cuando usted fallezca, cuando uno fallece, ya no hay otra oportunidad. Vamos a ese juicio. Así que no se avergüence de aceptar al Hijo de Dios como tu Señor. Dice el Evangelio de Marcos en su capítulo 8, verso 34, si mal no recuerdo, que todo aquel que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. 8:38. Todo aquel que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Cuando estemos frente de cara a cara en ese tribunal, que vayamos a rendir cuenta, diremos: Señor, yo creí en ti. Y el Señor te dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque eso lo dice en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dios quiere darte sanación. Dios quiere darte los anhelos de tu corazón. Pero como ya te dije, depende más de ti que de Él, porque tienes que hacer la parte que a ti te corresponde. Bendito sea el nombre del Señor. Hay quienes dicen: ya yo no creo en Dios. Estoy cansado de orar, de clamar para que Dios haga un milagro en mi vida, para que mi hijo deje las drogas, para que mi esposo deje el alcohol, para que mi mujer deje la calle, etcétera. Pero Dios aún no se glorifica en mi vida. Yo te haría una pregunta cauciosa. ¿Te has examinado? A lo mejor eres como Daniel. Dice el libro de Daniel, en su capítulo 10, verso 12, que un ángel descendió del cielo y le dijo a Daniel: Daniel, no temas, porque tu palabra, es decir, tu oración, fue escuchada desde el primer día que dispusiste tu corazón en obedecer y honrar a Dios. ¿Será por eso que Dios no ha escuchado aún tu oración? También dice la palabra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 9, verso 31, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ojo, yo no les quiero decir que usted tiene que ser perfecto, porque la perfección es un estado en Dios y en Jesucristo su Hijo, pero en nosotros es un proceso que terminará cuando salgamos de este cuerpo corrupto y seamos transformados en un cuerpo de gloria. Por eso dice la palabra que aquel que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta la venida de mi Señor Jesucristo. Dios no quiere religión, Dios quiere comunión, quiere que tú le hables, quiere que tú te acerques para Él poder acercarte a ti. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca se ha dejado de nosotros. Es el ser humano quien se ha dejado de Él. Por eso el hombre y la mujer tienen que dar ese primer paso, acercarse al Dios eterno. Amado amigo, en esta mañana yo te invito a que cierres tus ojos al mundo, al que dirán, y abras tu corazón
para que aceptes a mi Señor Jesús, que te arrepientas, que puedas repetir conmigo esta oración. No es una oración mágica, no, porque de nada te vale hacer una oración y decir que te arrepientes, pero cuando llegas a tu casa sigues maltratando a tu esposa, a tus hijos, sigues en el chisme con la vecina, es decir, sigues haciendo lo malo, te estás engañando a ti mismo. Esta oración es para que verdaderamente comiences a tener una relación con el Padre a través del Hijo, es decir, des ese primer paso. Es tan solo un paso para acercarnos al Dios eterno. Así que en esta mañana yo te invito, cierra tus ojos y repite conmigo: Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora reconozco que soy un pecador y que muchas veces te he fallado. Por eso te pido perdón, Señor, por esta vida pecaminosa que he llevado de espaldas a ti. Por eso me arrepiento, Señor, de haber llevado esa vida. Y te pido, Padre eterno, que tengas misericordia de mí. Acepto a tu Hijo amado como mi Señor y Salvador. Lo declaro con mi boca de manera voluntaria, Padre, porque en Él he creído. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, con letras de oro, y que no lo borres nunca jamás, para que cuando yo muera y salga de este plano terrenal, pueda habitar en tu presencia por toda la eternidad. Te lo pido en el dulce, santo y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Se fía que no les dolió. Si usted hizo esta oración, amado, yo le felicito. Como ya les digo, es el primer paso. No se engañe a sí mismo. Si usted le abrió el corazón a mi Señor Jesús, comienza a leer la Biblia, porque la Biblia contiene el estado del hombre, la mente de Dios, la condenación para los pecadores y la salvación para aquellos que creen. Así que lea la Biblia, así sea, para no andar ocioso, porque la ociosidad camina despacito, despacito. Por eso todos los vicios la alcanzan. Así que lea la Biblia, amado amigo, para que sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Una voluntad que es buena, perfecta y agradable, según Romanos capítulo 12, verso 2. Amigos, por lo demás, que el Señor les bendiga, les guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Bendito sea el nombre del Señor. Play. ¡Repréndelo! ¡Tú tienes autoridad! ¡Alaba!